Saludo y bendiciones. Hace casi 20 años, se lanzó a la venta la primera consola Xbox. Mucho ha cambiado en la marca desde entonces. Lo más reciente ha sido el lanzamiento no de una, sino dos consolas, la Xbox Series X y la Xbox Series S. Estando ya en su cuarta generación, no está de más echar un vistazo atrás y repasar lo que ha sido la historia de la marca, desde sus comienzos como un proyecto más bien simple hasta convertirse en uno de los grandes actores de la industria de los videojuegos en la actualidad. Microsoft, entrando y colocándose en los 90 como la empresa más grande del mundo estando en la posición número 1, y Bill colocándose como el hombre más rico de la Tierra. Ni Bill, ni su marca fueron bien vista específicamente por el gobierno de los Estados Unidos. Y a Microsoft como a Bill se les acusó de monopolio y de dominar. Entonces Microsoft tenía que desvincularse de esa imagen de empresa mala y crear una imagen más agradable. Cuando realmente Microsoft estaba cambiando el mundo para bien. Por ejemplo, Windows se estaba creando para la multitud y la sensibilidad y facilidad de todos. El punto aquí es que después de las acusaciones de monopolio, Microsoft decidió al ver que Sony con Play estaba dominando sobre los ordenadores de Microsoft. Se le ocurrió hacer una videoconsola. Uno de los miedos de Microsoft era que Sony fuera a competir con los ordenadores de Microsoft, mezclándose con Apple, y Microsoft se adelantó y fue a su terreno. Ya que si Sony se hubiera mezclado con Apple, la competencia principal de Microsoft, podía perder su puesto como la marca más poderosa, y su posición número 1 en aquellos momentos. Aunque después de una década Apple superará a Microsoft. Pero a Sony no se le ocurrió eso, además muy difícil que Sony se uniera y compartiera su pan con Apple. La idea de que Microsoft debería desarrollar su propia consola de juegos comenzó a ganar fuerza en 1998, con 4 personas que formando el primer equipo para la consola del gigante del software, después de que ellos lanzaran su idea a Bill. Originalmente llamada DirectX X, la consola estaba destinada a ser el primer sistema de juegos construido como una PC, lo que aportaba toda la flexibilidad y el poder de una plataforma de juegos al mercado de las consolas. Microsoft quiso comenzar en el mundo de las consolas comprando a Nintendo, y eso no se dio. El sistema correría sobre Windows 2000, lo que facilitaría a los desarrolladores de software para PC trabajar dentro de la arquitectura de la consola, además de tener el doble de la capacidad de procesamiento de la PlayStation 2, en ese entonces líder en la industria. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo de mercadeo, el nombre no fue bien recibido por los grupos de prueba, por lo que la empresa se vio forzada a enfocarse en uno de los elementos finales que necesitaba para abrir el telón de su creación, un nombre que llame la atención y se convierta en una marca. DirectX X Box era su nombre clave. Después de buscar miles de nombres porque ese no era atractivo o llamativo para la consola, terminaron quitando DirectX y dejaron Xbox, ya que la consola era una X y luego se le añadió una caja, una box. Después de muchas cosas en contra y mucha presión, el equipo de Microsoft no tenían la oportunidad de crear un juego desde cero, solo tenía la opción de buscar juegos en desarrollo o terminados por todo el mundo. Un día se le presentó a Microsoft una distribuidora de juegos muy pequeña, a lo que los ejecutivos de Xbox respondieron: no creemos que ese juego pase la transición de 2D a 3D. Les parecía complicado. Les parecía un juego que no podía llegar a ser exitoso, y fue rechazado. Esa pequeña compañía era Rockstar Games.
Hoy día es una de las compañías más poderosas en los videojuegos gracias a aquel juego que se convirtió en el éxito de GTA 3 y GTA 5, eso ocurre muchas veces. Mira el rechazo de Play de parte de Nintendo, y Play es la consola estándar hoy día. Microsoft trató con Nintendo pero no para unirse sino para comprar a Nintendo. Porque Microsoft con Xbox querían comenzar con juegos de tercero. Juegos potente. Querían comenzar a lo grande, querían ser visto inmediatamente. Querían entras con la consola más potente. Mejores juegos. Etc. Bungie enfrentaban una catástrofe. Myth 2, uno de sus mejores títulos. Tenía un error que borraba todo el disco rígido. Para arreglar ese error, y preservar la empresa, y trabajar en un nuevo juego, necesitaban una buena inyección de dinero. Tenían algo llamado Halo. Ese juego nadie lo conocía, porque no lo dejaban ver. Xbox se conectó por primera vez con Bungie Studios, queriendo ese juego en el cual habían trabajado. Xbox hace un trato, compra la empresa, y trabajan en Halo. La compra de Bungie por $30 millones por parte de Microsoft, poco tiempo después llegó a hacer titular en la industria del juego, pero fue la decisión de Bungie adaptar Halo para aprovechar al máximo las capacidades de la nueva consola, y convertirla en un juego de disparos en primera persona. Esta fue la jugada que ayudó a hacer historia. Un componente clave para el éxito de la consola fue la popularidad de su juego estrella, Halo, que ofreció un doble golpe por ser exclusivo para Xbox, y uno de los títulos más convincentes e innovadores del género de disparos en primera persona. Las ventas de Halo rompieron todos los récords anteriores, con más de 1 millón de copias del juego vendidas en los primeros meses de su lanzamiento. Puede que no parezca mucho para los estándares de hoy, pero alcanzar la marca de 1 millón de unidades en ese entonces era algo inaudito. La idea de crear una consola para entrar en una competición casi no llega a suceder, ya que aquello no terminaba de seducir a Bill. Bill estuvo a punto de echar por tierra todo el trabajo realizado. Sin embargo, una referencia, ¿qué pasa con Sony? Esa referencia le disuadió de esa idea, y dio luz verde total al proyecto para continuar con el proyecto. El intento de comprar Nintendo, lo cual no salió bien. Pelear contra titanes ya consolidados como Nintendo, Sony y Sega, la audiencia debía ser conquistada, no solo a través de anuncios, sino también con la llegada del mayor buque insignia de la historia de Xbox, Halo. El 8 de noviembre, en la primera presentación de Xbox fue un desastre, la consola no encendía. Después el gameplay con fallos y errores. Fue devastador. El líder de Xbox se sintió en la obligación de hacer su carta de renuncia. Pero Bill no aceptó su renuncia. Halo irrumpió con muchísima fuerza, así que el éxito debía continuar de forma imparable con su secuela, aun con todos los problemas de desarrollo. Mientras, Xbox Live quería adelantarse al futuro, con conexiones online para todo aquel que quisiese jugar con amigos. En el horizonte, comenzaba a asomar la famosa Xbox 360, la cual dominó 5 a 6 años consecutivo, hasta finales del 2012. El éxito de la X original fue el juego, y exclusivo Halo. En este caso el éxito de la X360 fue el juego, y exclusivo Gear. Uno de los momentos más espectaculares de Xbox 360, fue el lanzamiento al de PS3, los exclusivos Halo, Gear y Forza. Además del precio competitivo al de Play 3. Uno de los momentos más traumáticos en la historia de las consolas Xbox. La Xbox 360, una de las consecuencias fatales fue el conocido como Anillo de la Muerte.
una señal inequívoca de que tu sistema había pasado a una nueva vida, y un problemón enorme para la cartera de Microsoft. Descubren con el tiempo que el problema era por apagar y encender la consola muchas veces. Reparar el problema era de 1.150.000.000, para solventar todo. Contra todo pronóstico, fueron a la directiva para pedir ese dinero, pensando hasta aquí llegó Xbox y hasta aquí llegamos nosotros. Seremos despedido, se terminó la Xbox para siempre. La sorpresa fue que le dijeron, hazlo. A los usuarios le cambiaron consolas y sin preguntas. Reemplazaron innumerables unidades, lo que eventualmente terminó en que la garantía se tuvo que extender para cubrir las fallas. Aún así dominó 5 a 6 años consecutivo. Pasó el tiempo, y el jefe de Xbox en ese momento se fue y renunció. Llegando Don Matrix. En 2009-2010, el mes de junio fue muy importante para la Xbox 360, porque primero, en junio de 2009, se anunció Kinect, un periférico que permitía control por movimiento y comandos de voz. El dispositivo llegaba con el fin de revolucionar la forma en que los usuarios interactuarían con la consola y los juegos. Kinect salió a la venta en noviembre de 2010. Con la consolidación total del mercado digital, Xbox cometió un grave error en el 2013 que le puso en bandeja la generación a Sony. Recalcó que Xbox One serviría como dispositivo multimedia, y se olvidó de mostrar su cartera de juegos. Obtuvo una gran caída, y podía tener una muerte. Don Matrix fue despedido, y Microsoft pensaba en salir de la Xbox. Pero llega alguien como aquella pregunta, ¿y qué pasa con Sony? Esta vez fue Phil Spencer, ofreciéndose para encargarse de Xbox. Yo me encargo, no se deshargan de la X, y se le dijo, está bien. De aquel fallo aprendió la división de Microsoft, que se repuso en años posteriores con la llegada de Phil Spencer, de estudios exclusivos, el éxito Game Pass y el gran lanzamiento de Xbox Series S y X. Volviendo al éxito de 360 pero sin errores por el momento. Estando continuamente en el filo de la navaja, a punto siempre de dejar de existir. Como lo de la primera presentación. Como el anillo de la muerte. Como la peor presentación la de Xbox One, y la pérdida de miles de jugadores. Hoy Xbox está en un momento igual, o mejor al de 360.